Amén, mis hermanos, buenos días. Por un tiempo más, pues para acercarnos a Él, para que el Señor sea hablándonos a lo que cada uno de nosotros quiere, uno no quiere, necesita recibir y escuchar del Señor. Ahora nosotros, Dios mediante, con la ayuda del Señor, vamos a empezar un nuevo estudio. Sí, en este caso no vamos a estudiar una carta, sino vamos a ver algunos temas relacionados con la familia. Y pues varios temas que están relacionados, ¿no? El matrimonio, los padres, los hijos. Sí, un tema bien fundamental de la vida. Y que si los hermanos recuerdan, hace un buen tiempo habíamos hablado de ciertos temas para discutir, o que los hermanos también tenían en su corazón pues que se enseñaran, se predicaran. Y pues habían muchos temas de la familia, y por eso fue que entonces surgió esa necesidad. Y bueno, el Señor ahora nos ha concedido este tiempo. Y el día de hoy yo apenas voy a intentar dar una introducción a uno de los temas. ¿Sí? Y en realidad esos temas no son fáciles. Porque estos temas familiares, la familia, el matrimonio, los hijos, involucran mucho nuestra voluntad, involucran mucho nuestros sentimientos, involucran mucho inclusive los traumas, los problemas que nosotros tenemos, y no es fácil hablarlos, y no es fácil tratarlos, ¿sí? Y generalmente en estos temas muchas veces las personas dicen, no, yo no creo eso, yo no opino así, mi experiencia es esta. Y entran muchas dificultades donde, pues bueno, vamos a ver. Yo tenía en mi corazón tal vez solamente nombrar algunos principios que, bueno, están en las palabras, ¿sí? El Señor los ha establecido, y tal vez luego más adelante se puedan entrar a profundizar, pero muchas veces en nuestra vida, hermanos, cuando nosotros no sabemos algo, o no sabemos cómo hacer algo, o no sabemos cómo afrontar algo, lo mejor que podemos hacer y siempre debemos hacer es ir a la palabra y ver tal vez aquellos principios que van a ser la base, ¿sí? Y tal vez van a ser esa puerta que me van a ayudar a tener un poco de entendimiento, ¿sí? Entonces, para empezar quisiera que leyéramos el Salmo 128 porque me pareció muy bonito encontrarlo, ¿sí? Es un salmo muy cortico, pero toca ciertos puntos de lo que nosotros no solo vamos a hablar, sino que muchas veces nosotros en nuestro caminar cristiano, nosotros en nuestra vida anhelamos cosas, ¿cierto? Deseamos cosas, ¿sí? Parte de nuestro caminar cristiano es que tenemos una meta y queremos llegar a esa meta. Pues bueno, yo pensando en eso me encontré con este pasaje y yo decía, wow, qué bonito que nosotros pudiésemos llegar y vivir estos versículos. Dice, bienaventurado todo aquel que teme a Yahvé, que anda en sus caminos. ¿Usted cree que es una bienaventuranza tener temor del Señor? ¿Usted cree que es una bienaventuranza andar en los caminos del Señor? Claro, y eso hace parte del caminar cristiano. Parte de nuestro fundamento es que el temor del Señor reina en nosotros. Y si el temor del Señor reina en nosotros, los caminos del Señor no van a ser gravosos y va a ser aún más fácil andar en los caminos del Señor. Y también es una bienaventuranza a los que andan en los caminos del Señor. Pero entonces esto ya nos pone dos escenarios: los que temen al Señor y los que andan en sus caminos, y los que no temen al Señor y ¿qué hacen? No andan en sus caminos. Y el Señor nos ha dado a nosotros la libertad de escoger, ¿sí? Aún siendo creyentes, nosotros cada día debemos escoger: ¿voy a andar yo por los caminos del Señor? ¿O voy a andar yo por mi propio camino? ¿O por el camino del mundo? Pero entonces aquí hay una bienaventuranza para esta persona. Cuando comieras del trabajo de tus manos, bienaventurado será y te irá bien. No seamos nosotros, hermanos, que todo lo que nosotros hacemos, ¿sí?,
que todo lo que nosotros nos esforzamos no queremos que nos vaya bien. ¿Sí? No anhelamos que el Señor pues bendiga ese esfuerzo, esa labor de nuestras manos en el estudio y en el trabajo. No queremos que nos vaya bien, claro que sí. Cuanto más en el hogar, en la familia. No quisiéramos que todas las cosas fueran perfectas, que fueran ideales, que todo lo que pensamos y hacemos para nuestras familias efectivamente salió bien y dio un fruto. ¿Anhelamos eso? Pues claro que sí. Entonces acá dice, cuando comieres del trabajo de tus manos, ¿sí? Bienaventurado será y te irá bien. Tu mujer será como vid que lleva fruto a los lados de tu casa, ¿sí? Tus hijos como plantas de olivo alrededor de tu casa. He aquí, así será bendecido el hombre que teme a Yahvé. Entonces imagínate esta persona, esta familia, este hombre teme al Señor, anda en sus caminos, trabaja y gracias a eso el Señor le bendice. Su mujer, su esposa prospera, da vida, da fruto. Y sus hijos son como un olivo. ¿Sí? Sus hijos, podríamos decir, tomando la tipología del olivo y del aceite, que son como un ungüento. ¿No le parecería hermoso que nuestras familias fueran así? Donde hay fruto, donde hay vida, donde hay unción. ¿No creen que uno lee estos versículos y esta es la meta de todo hogar? Que cualquier persona que viese nuestros hogares, viese nuestras familias, viesen a nuestras esposas o viesen a nuestros maridos, ¿sí? Puedan decir, oye, en ese hogar hay vida, en ese hogar hay frutos, en ese hogar se siente el fruto del olivo, el fruto de la unción del Espíritu que está fluyendo, que va corriendo. La palabra dice que bienaventurado el que teme a Dios. Pero entonces, hermanos, resulta que nosotros no nos encontramos con que esta no es la realidad, ¿cierto? Nos encontramos que en los hogares, las familias, hay muchas dificultades, ¿sí? Y nosotros en nuestro caminar cristiano encontramos muchos problemas, ¿no? Encontramos muchas debilidades, muchos conflictos personales, cada uno en su ser, conflictos en la educación, conflictos en el trabajo, en la oficina, conflictos en la calle, y los conflictos que a veces más hieren y duelen son los conflictos del hogar, los conflictos de la familia. ¿Por qué? Porque es que allí en la familia está dado literal todo nuestro corazón, todo nuestro anhelo, nuestro ser, ¿sí? Generalmente todo lo que nos hacemos y nos esforzamos es para que nuestra familia esté bien, ¿sí? Para que nuestra familia esté feliz. Y si hay una herida que duele más y va a ser más profunda, es la familia de aquellos de los cuales más amamos, ¿sí? A la persona a la que yo voy más a herir va a ser a mi esposa, ¿sí? Porque es la que tengo más cerca, porque precisamente es la persona que yo más quiero cuidar, pero a veces cuando yo no estoy precisamente en el temor del Señor y los caminos del Señor, ¿qué voy a hacer? La voy a herir, ¿sí? Y ella me va a herir a mí. Pero entonces, todos estos conflictos, tristemente, ¿qué estorban? Pues estorban nuestro crecer en el Señor, ¿sí? Todos estos conflictos a veces lo que hacen es que empañan la hermosura que el Señor le ha dado a las cosas. Porque la familia es algo precioso, ¿sí? ¿Cierto? Solo Laura dijo. La familia es algo precioso. Sí, nuestra mamá, nuestro papá, que nos sacan mal genio, que nos estresan. Sí, nuestro esposo, nuestra esposa con sus cosas. Pero la familia, los hijos, este invento es algo precioso, hermanos. ¿Sí? Lo que pasa es que nosotros, los seres humanos, somos complejos. Somos muy complejos. ¿Sí? Las relaciones humanas son muy complejas. ¿Sí? Son muy complejas, porque aunque está el camino del Señor, es que la persona quiere caminar más hacia la derecha en el camino del Señor. El otro quiere ir más por el centro, el otro quiere ir más por la izquierda, el otro quiere ir más rápido, el otro quiere ir más lento, ¿sí? Entonces nosotros tenemos un mundo de opciones y de cosas legales, por decirlo de cierta forma así, delante del Señor. Pero llegar a ese equilibrio nosotros necesitamos la gracia del Señor. Entonces lo primero que yo
quisiera que tuviéramos presente, hermanos, es que está esta meta del Salmo 128, ¿sí? Este hogar precioso, lindo, donde hay vida, donde hay fruto, donde está el temor del Señor, donde están los caminos del Señor. Esa es nuestra meta y debe ser en parte nuestro presente. Pero tal vez mientras llegamos allá tenemos que no dar un paso atrás, no, sino reconocer, hermanos, que nosotros somos seres complejos y que estamos rodeados de debilidad. Cuando nosotros reconocemos que yo soy complejo, que yo soy difícil, que yo no soy fácil y que además de eso estoy rodeado de debilidad, eso me va a ayudar, hermanos, tal vez a entender un poco más ese plan que Dios tiene en cuanto a todos estos temas del matrimonio, de la familia, y nos va a ayudar a veces a bajar un poco la vara que a veces ponemos en los demás. Que entonces vamos a reconocer que el otro también es débil, que el otro también es complejo, ¿sí? Que el otro también está perseverando. Y entonces, aunque reconocemos esto, que estamos rodeados de debilidad, que somos complejos, es curioso, o normalmente uno ve que nosotros nos preparamos para el trabajo que hacemos, estudiamos, ¿no? Y desde la primaria, bachillerato, universidad, nos estamos preparando para trabajar. Queremos tocar un instrumento, entonces nos preparamos para tocar ese instrumento. Queremos ser los mejores trabajadores, nos capacitamos, ¿cierto? Hacemos cursos, más cosas para ser los mejores trabajadores. Pero a veces en los temas de familia como que uno no se prepara lo suficiente para ser consciente de que voy a empezar a formar mi propia familia. ¿No le parece? ¿No? A uno normalmente, como hijo, le enseñan a hacer las cosas bien, mucho de la sociedad, pero a veces uno tiene que aprender a ser hijo. Uno tiene que aprender a ser esposo, esposa. ¿Sí? Los que son padres, hay que aprender a ser padres, porque a veces la vida va llevando su rumbo y en ese rumbo nosotros nos metemos, tomamos camino a responsabilidades y a veces lo que es más central como el núcleo familiar, nosotros olvidamos que hay que prepararse. Y lo que pasa es que no nos gustan que nos digan las cosas, ¿sí? A veces no nos gustan que nos digan cómo amar, cómo sentir, que hay que pedir perdón, cómo pedir perdón, ¿cierto? A veces no nos gustan, es duro cuando nos dicen es que tú eres orgullosa, orgulloso, ¿sí? En nuestra naturaleza humana no es fácil reconocer un principio bíblico que es que el ser humano, el hombre necesita ayuda. No es fácil reconocer que necesitamos ayuda. Y a veces hombres o mujeres, según sea su carácter, va a ser aún más difícil pedir ayuda, reconocer ayuda. Y entonces en esta complejidad, hermanos, resulta que ¿qué es lo primero que siempre va a salir? La justicia propia, la independencia, ¿sí? Cuando no estamos en los caminos del Señor, en el temor del Señor, los desequilibrios empiezan a aparecer. Y hay un versículo bien importante que aplica para, claro, todos los aspectos de la vida cristiana, pero vamos a aplicarlo para hacia el hogar. En Oseas 4:6 dice, un versículo muy conocido. En Oseas 4:6 dice, mi pueblo, ¿sí? Inclusive yo pensaba, podríamos cambiar este pueblo por familia, por matrimonio. Dice, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te eché del sacerdocio. Y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. ¿No creen que este es un versículo muy difícil de digerir? ¿Sí? Porque Dios no nos creó para esto, ¿cierto? Dios no nos creó para ser desechados. Dios nos creó para que nuestros hijos fuesen olvidados. Pero acá hay un principio, hermanos. Y es que cuando nosotros no tenemos la palabra del Señor en nuestra vida, cuando el conocimiento de Dios no hace parte de nuestro ser, ¿sí? Cuando nosotros no entendemos la mente, el corazón de Dios, cuando no entendemos ese camino por donde
nos está guiando y hasta dónde nos está guiando, allí, hermanos, muchas cosas se van a perder. Muchas cosas van a ser destruidas. ¿Sí? Muchos de los hogares son destruidos, ¿por qué? No por el carácter de él, no por el carácter de ella, sino porque en ese hogar no había un conocimiento fuerte y estricto del Señor, porque solo el Señor puede sustentar las cosas. ¿Cierto? A veces nos falta conocer, precisamente como decíamos, conocer qué es ser hijo, cómo es la esposa, cómo es el esposo, cuáles deberían ser las responsabilidades, tal vez los roles, las necesidades, ¿sí? Toda esa riqueza que nosotros tenemos en Cristo, muchas veces, precisamente por complejos y egoístas, la desechamos. ¿Usted no ha escuchado esa frase que uno dice cuando a uno le están diciendo algo? No, yo sé. ¿No? Usted no dices, no, pero es que tú sabes que tú tienes que lavar a los así, yo sé. No, pero es que tú te tienes que leer la palabra si tú vas a predicar el domingo, sí, yo sé. Hermanos, nosotros somos así, a veces cogemos el conocimiento del Señor, los dones, los talentos, la riqueza que hay en Cristo y le decimos, no, yo sé, yo llevo 10 años casado, yo sé que eso es así. ¿Sí? Yo llevo 15 años en la iglesia, yo sé que eso es así. Y no, hermanos, nosotros todos los días necesitamos que alguien nos hable del conocimiento de la palabra de Dios. Y que así como hoy cantamos, nosotros podamos volver y reconocer nuevamente delante del Señor, oh Señor, renuévame todo lo que hay dentro de mí. Oh Señor, yo soy un vaso de barro, yo necesito ser renovado. Entonces, necesitamos este principio, ser llenos del conocimiento, de la palabra del Señor. Allí está la sabiduría, mis hermanos, porque tristemente, ¿sabe qué es lo que nosotros más hacemos? Valoramos más esa cultura, ¿sí? Esa cultura que no está de acuerdo a la voluntad del Señor, ¿sí? Esa tradición humana que tal vez traían nuestros padres, y esos son los principios del hogar y del matrimonio. Y entonces pesa más, no es que en mi casa lo hacíamos así, no es que yo aprendí así. Y a veces eso pesa más que la palabra dice esto. A veces pesa más, es que yo soy así, cuando aquí la palabra dice que el Espíritu Santo nos va transformando de gloria en gloria, ¿cierto? Y pesa más. Entonces, ¿qué pasa? Con la familia y el hogar, ese orden tan precioso, santo, divino que tiene el matrimonio, que tiene la familia, ¿sí? Ese orden, ese propósito divino es manchado y es corrompido, ¿sí? Precisamente por el camino que cada uno de nosotros quiere seguir llevando y tomando. Porque lo considero mejor, porque estoy más cómodo, porque así lo hacíamos, porque es que la cultura en Colombia es así, asá. Y a veces esas cosas debemos filtrarlas. Por ejemplo, aquí en Colombia, pues uno de caballero le tiene que abrir la puerta, ¿sí? A la esposa, a la dama, ¿sí? Para que entre, debería ser lo normal. Pero hay países donde, por ejemplo, hacerle eso a una mujer es pues una ofensa, ¿sí? Porque culturalmente allá es así, ¿sí? Pero entonces uno dice, no, pero es que en mi país, ¿sí? Entonces comenzamos siempre otra vez nuestro camino. Tenemos que aprender qué dice la palabra, qué dice el Señor, ¿cierto? Vamos a recibir el consejo, claro. A veces hay cosas culturales que también son muy interesantes, claro, pero todo debe estar sujeto al Señor. ¿Para qué? Para que no sea destruido. Todo lo que no esté en el fundamento del Señor, tarde o temprano va a ser destruido, hermanos. Así va a ser. Por más bonitas que sean las fotos en Instagram, ¿sí? ¿Sí? Por más paseos que se hagan, más cosas que se compren, por más dinero que se vaya ganando, ¿sí? Si el fundamento no es Cristo, va a haber muchos problemas. Pero entonces, resulta que en los hogares y en las familias, hermanos, ¿sí? Hay algo muy importante e interesante, y es que la iglesia está conformada generalmente ¿de qué? De familias, ¿sí? Prácticamente las familias
de cierta forma son el núcleo de la iglesia, ¿sí? Porque van llegando personas, esas personas normalmente atraen a sus familiares y a sus familiares, o entre nosotros nos vamos casando, surgen nuevas familias. Pero entonces, ¿sabe qué ocurre, hermanos? Si las familias están bien, seguramente la iglesia va a estar bien. Si las familias están mal, muy seguramente la iglesia va a ser afectada por una, dos o por todas esas familias. O sea, tanto en lo bueno como en lo malo. Que si las familias están orando, perseverando, leyendo, ¿sí? Con libertad, con amor, con gozo, eso se va a ver manifestado en la iglesia. Pero si tal vez la familia, el núcleo, el matrimonio, no ora, no lee, no busca del Señor, ¿sí? Va a ser muy difícil que por arte de magia lleguen al miércoles de oración, lleguen al sábado de hombres o mujeres, lleguen al domingo, ¿sí? Así súper ferviente, súper feliz. Va a ser muy complejo. Por eso es importante la salud de los hogares. ¿No creen? Yo personalmente creo que sí hay una correspondencia en la cual nosotros nos llama pues precisamente a tener cuidado qué tan diligentes somos en el hogar para que esa diligencia se manifieste en la iglesia. Qué tanto respeto hay en el hogar para que ese respeto también se manifieste en la iglesia. Igual, qué tanto gozo hay en mi hogar, qué tanta vida, qué tanta unción del Espíritu hay, pues para que eso se manifieste. Entonces, hermanos, como toda obra espiritual, nosotros necesitamos la palabra del Señor y necesitamos el fluir del Espíritu. Porque claro, vamos a leer la palabra, ¿cierto? Y vamos a ir ganando conocimiento. Pero en ese conocimiento nosotros necesitamos que sea guiado por el Espíritu Santo. Porque entonces nosotros también podríamos llegar y coger la Biblia, no, y es que acá dice que la mujer tiene que sujetarse al hombre. Pero acá también dice que el marido debe. Ese es el equilibrio que el Espíritu Santo nos da. Ay, pero papá, es que acá dice que los padres no deben exasperar a sus hijos. Pero es que acá también dice que los hijos deben. Y entonces nos comenzamos a dar bibliazos, a ver entonces cuál es. Necesitamos la presencia del Espíritu en nuestra vida. ¿Cierto? Otra vez, ¿por qué? Porque el ser humano es muy complejo, hermanos. Somos difíciles de desmarañar. ¿Qué hay en nuestra mente? ¿Qué hay en queremos? Si nosotros somos expertos en algo es en suponer. Uy, es que yo suponía que tú querías esto. Sí, pero no, es que yo en realidad soy alérgico a los pepinillos. Sí, es que yo suponía que no nos íbamos a ir a vivir allá. Ah, no, sí, ya, hasta allá tengo la nueva casa allá. Hermanos, el equilibrio en nuestra vida, en nuestra medida, nos las va a dar es el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es el consolador. El Espíritu Santo es el que nos va a llevar y nos va a revelar toda verdad. Esa verdad que tiene que destruir y desmarañar lo que yo pensaba o lo que yo quería de mi hogar. Lo que yo pensaba, yo anhelaba para mi hogar, para mi familia, para mis hijos. Entonces vamos a ver algunos principios muy sencillos. Bueno, el primero, hermanos, es que toda familia en realidad pues empieza con ¿qué? Con un matrimonio, ¿no? Es la unión de dos personas, la unión de dos individuos. Y esta unión, esto del matrimonio y la familia, lo primero que hay que reconocer es que esto fue un invento de Dios. Esto fue un invento del Señor, esto no es algo humano. Entonces, como su origen es celestial, es divino, es algo bueno. Es algo que se puede desear, es algo que se puede recomendar. Es algo que si el Padre lo pensó y lo ideó y además nos deja participar de ello, es porque como leamos en el Salmo 128, allí hay bendición. Allí hay algo que el Señor quiere tal vez que nosotros participemos y lo disfrutemos, hermanos. Recordemos que todo lo que el Señor hace, parte de lo que el Señor hace, además de que nosotros lo honremos, lo glorifiquemos, le demos la honra y la gloria, también es para que nosotros tengamos un deleite.
¿Que no le parece que a veces esto de las familias, del matrimonio en el mundo y en cierta parte del mundo cristiano se está volviendo es como una carga? Eso es horrible, eso es tenaz, eso no se puede, eso para qué, eso solo son problemas, evítese. ¿No creen? Pero hermanos, Dios ha ideado esto para que haya felicidad, para que haya gozo, para que haya paz, para que haya ayuda, para que haya apoyo. ¿Sí? Entonces lo primero es eso, la familia inicia con un matrimonio, ¿sí? Y esto ha sido una obra preciosa de Dios, algo que Él ha inventado en el cual dos individuos que aman a Cristo, ¿sí? Se juntan y en esa base de Cristo entonces van a empezar una unidad. En Génesis 2:18, versículo muy conocido por todos, dice, y Jehová Dios, y dijo Jehová Dios, mira, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea. Pues mira que aquí hay algo, o sea, Dios mismo dice, oiga, no es bueno, ¿sí? Y no lo piensen solo hombre en cuanto al varón, también en cuanto a la mujer. Hermano, nosotros no fuimos creados para ser seres aislados individuales, o sea, para estar solos. Y esto ya está hablando también de que de una necesidad que nosotros necesitamos que suplir esa soledad. ¿Sí? Todo lo que Adán tenía que hacer, hubo un punto en el cual él no podía cumplir su tarea. Por más que se esforzara, él no lo iba a hacer, hermanos. Él necesitaba ¿qué? Una ayuda. Entonces, como habíamos dicho antes, entonces un primer paso es reconocer, hermanos, ¿sí? O sea, que nosotros no fuimos creados para estar solos. Y hermanos, que nosotros, aunque somos complejos y con debilidades, ¿sí? Nosotros necesitamos ayuda, nosotros necesitamos una parte que nos complemente. Entonces dice que le hará ayuda. Y más abajo entonces dice que creó al hombre a su imagen, ¿sí? A imagen de Dios los creó, varón y hembra los creó. Y aquí hay algo intrínseco, y es que precisamente una de las labores que nosotros tenemos, además de nuestra existencia, sino de ser hombre y mujer, de estar juntos, es que nosotros llevamos y representamos la imagen de Dios. ¿Sí? Los hogares, la familia, parte de sus responsabilidades es precisamente que el mundo vea el orden, ¿sí? Y la imagen de Dios. Cuando esto se expresa, no solamente se está expresando la imagen de Dios, sino también se está revelando cómo es el corazón de Dios. ¿Sí? Porque la gente empieza a ver y a entender, ay, pero ellos son así, y así, y por qué hacen esto, y por qué, porque allí algo de la imagen, ¿sí? Y del carácter de Dios se está manifestando. Las familias, los matrimonios, necesitamos precisamente hacer eso. Normalmente nosotros en nuestras necesidades humanas o un poco de egoísmo siempre dicen, no, yo quiero casarme, yo quiero ser feliz, yo quiero eso. Generalmente uno dice, no, sí, yo quiero llevar la imagen de Dios y expresar, ¿cierto? Más de uno lo habrá pensado, lo habrá dicho, yo creo, pero normalmente no. Normalmente pensamos en ¿qué? En nosotros. ¿Sí? En que, claro, yo estoy solo, yo me siento solo, ¿sí? Necesito una compañía, necesito un apoyo, ¿sí? Y ahora, y con esto no vamos a menospreciar ese deseo, ¿no? Esa cara, porque de hecho acabamos de leer sí que necesitamos ayuda. Pero lo que quiero que pensemos, hermanos, es que ganemos en nuestro corazón este deseo, que nosotros representemos fielmente esa imagen de Dios, ¿sí? Ese orden del Señor. Y luego llega y dice, y los bendijo Dios, y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenar la tierra, sojuzgarla y señorear. Mira que el Señor unió a estas dos personas, ¿sí? Les dio su imagen. Ellos van a llevar la imagen de Dios, lo van a representar, porque cuando las personas los vean a ellos, pues, ¿qué van a ver? Van a ver algo de Dios, ¿sí? Pero además de eso, no solo los unió, sino les dio un propósito. Las familias tienen un propósito, el matrimonio tiene un propósito. Porque a veces las personas, ¿sí?
Quieren hacer algo pero no saben para qué. ¿Sí? Quieren tener a alguien en su vida pero no saben para qué. Pero mira que Dios bendice la unión, Dios bendice este matrimonio. ¿Y Él qué quiere que hagamos, hermanos? Él quiere que nosotros fructifiquemos, que nosotros tengamos frutos, que nosotros multipliquemos, que nosotros llenemos, que nosotros ejerzcamos, ¿qué? Gobierno, señorío. O sea, el matrimonio debe, ¿qué? Pues debe tener hijos. En este era el contexto de lo que estaba hablando, ¿no? Multiplíquense. Pero no pensemos solo en este aspecto, pensemos también en todo lo que Dios le da a un matrimonio, dones, talentos, ¿sí? Eso también hay que fructificarlo. También hay que multiplicar todo lo que el Señor nos ha dado. Hay que llenar aquellas cosas que están vacías con la vida de Cristo. Normalmente cuando dos personas se unen, cada una tiene sus vacíos, cada una tiene sus necesidades. Y eso también tiene que ser lleno. Hay cosas que deben tener un gobierno. Y la pareja está creada también para ejercer ese gobierno. Y la familia va a tener cierto gobierno. Así como cada individuo tenía cierto gobierno. ¿Sí? De hecho, estaba esta pareja, este matrimonio que formó una familia y esa familia de ahí surgieron las naciones. ¿Sí? Ahí hay un principio. Pero entonces lo que quiero que recordemos es que no es bueno que estemos solos. Que el que hace, ¿quién hizo la ayuda idónea? Dios. Debemos dejar que Él haga. Él conoce nuestras necesidades, hermanos, como individuos, como familia, pero hay que dejar que Él haga. Y cuando Él hace, y nosotros vamos a su palabra, y nosotros andamos en sus caminos, vamos a empezar a entender, a conocer, el Espíritu va a fluir, y así va a ser más fácil que nuestros hogares, nuestras familias, que nosotros podamos, ¿qué? Fructificar, multiplicarnos, llenar, señorear, ¿sí? Que el propósito que Dios tiene para la pareja se cumpla, que el llamado que Dios tiene para cada uno de nosotros se cumpla, y así el Señor es honrado, y así el Señor es dado a conocer, y así el Señor es glorificado. ¿Sí? Dios nos ha llamado de sus tinieblas a la luz, hermanos. Entonces, bajo este principio de que nosotros necesitamos ayuda para caminar, necesitamos ayuda para edificar, necesitamos ayuda también para madurar, ¿sí? Necesitamos ayuda para reconocer que necesitamos ayuda, ¿sí? Porque no es fácil, hermanos. Pero entonces mira que el Señor, qué bueno es que Él ha preparado una ayuda idónea. Y la idea de esta ayuda, y no quiero que pensemos solo de que la mujer es ayuda idónea para el varón, no solo en eso, sino que es que el hombre también es ayuda para la mujer, hermanos. Porque es que a veces como yo siento que nos enfocamos solo en este lado, ¿sí? ¿Sí? Pero es que el hombre también ayuda a su mujer a edificar, a crecer, ¿sí? A madurar, porque es un complemento. De hecho, esta palabra que dice idónea es complementariedad, pero este complemento es desde hacer una contraparte que está al frente. ¿No le parece a usted precioso que usted necesita algo y precisamente esa ayuda que es semejante a ti está al frente tuyo para darte el soporte que tú mismo no te puedes dar? ¿Sí? El Señor, eso es lo que Él anhela con nosotros, hermanos, para que pudiésemos cumplir todo eso. Hay un pasaje muy interesante, ¿sí?, que está ahí en Mateo 19, recordando un poco precisamente estas cosas que el Señor estaba enseñando ahí en Génesis. Porque nuevamente, las personas naturalmente necesitamos ayuda, tenemos necesidades físicas, emocionales, sentimentales, ¿sí? Anhelamos casarnos, anhelamos tener hogares, familias, pero tristemente no anhelamos mucho como que eso a veces sea con el orden del Señor, ¿sí? O aunque lo anhelamos, así como cantábamos hoy, que
Cuando llega la prueba, cuando llega la cruz, ¿sí? Ahí es como que la cosa se pone difícil y entonces queremos hacer ahora sí las cosas a nuestro modo, ¿sí? A nuestra forma. Y esa es parte de la mayoría de problemas en los hogares, en los matrimonios, en las familias, es cuando nosotros solamente queremos imponer nuestra forma. Entonces aquí al Señor le hacen una pregunta, ¿sí? Donde se manifiesta esto, esta parte. Dice en Mateo 19:3, entonces vinieron a él los fariseos, tentándole y diciéndole, ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier cosa? Hermanos, aquí en esta expresión se está manifestando algo y es parte de la naturaleza humana. Que aunque Dios quiere formar algo precioso y algo santo, nosotros por cualquier cosa armamos el show. Nosotros por cualquier cosa ya buscamos cómo repudiar. Nosotros por cualquier cosa, ¿sí? Esa cualquier cosa que ante nuestros ojos, ante nuestra voluntad, no es lícito, ¿sí? Entonces ya armamos un problema. Aquí se ve parte del mundo, la carne, la inmadurez espiritual, ¿sí? Que nos lleva precisamente a reaccionar y a explotar, a no conforme al orden y al propósito del Señor. Solo que también debemos reconocer, hermanos, que nosotros en nuestra naturaleza estamos vendidos a buscar cualquier excusa para justificarnos. Para decir, es que yo quiero esto, es que a mí me gusta esto así, es que yo prefiero esto así, ¿sí? Hay algo en nuestro ser que nos va a llevar a precisamente a defender siempre nuestra posición y por cualquier cosa ver cómo repudiar. Entonces, ahí en el versículo 4 dice, él respondiendo les dijo, ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra, los hizo? Hay ciertos principios que nosotros debemos tener presentes. Y dijo, por esto el hombre dejará a padre y madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Entonces aquí sí que hay varias cosas para pensar. Aquí hay un principio para los matrimonios y es que lo primero que hay que hacer es algo que toca dejar, ¿sí? Después de dejar hay algo que se debe unir, ¿sí? Y esto que se une va a llegar a ser. Pero entonces, ¿qué pasa? Aunque nosotros queremos ciertas cosas, ¿sí? O sea, que nos hayamos casado o ya estemos casados, aún así esto siempre se va a mantener, hermanos. Siempre hay algo que hay que dejar, ¿no? ¿No creen? Que cada día hay algo que hay que dejar. Pero si el Señor nos está llamando a que dejemos ciertas cosas, Él nos va a pedir que nos acerquemos a ciertas otras y nos unamos. Pero hermanos, a veces no es fácil dejar, ¿cierto? Las comodidades, las opiniones, los gustos, ¿sí? La cultura. Hay personas que se casan, forman un nuevo hogar, pero les cuesta dejar a sus padres, ¿no? Y sus padres siguen completamente metidos en ese matrimonio, ¿sí? ¿No creen que eso pasa mucho? Yo lo he visto mucho en la iglesia, ¿sí? Cuando se está formando un matrimonio, cada individuo tiene una maleta súper llena de cosas, organizada de cosas, ¿sí? Que no es que está formando su hogar, está formando su familia, quiere tener un montón de cosas, pero el Señor dice que de esa maleta hay que dejar ciertas cosas. Y ahí ya empieza la primera cruz. Porque dicen, uy, no, yo esto no lo voy a, yo esto no lo voy a dejar. No. Pero pues, el principio es que hay que dejar. Hay que ir delante del Señor y bueno, Señor, ayúdame a reconocer que tengo que dejar. Inclusive podemos llevar casados muchos años y hay cosas que no hemos podido dejar. No sé, como por ejemplo, la primera persona a la que yo le pido consejo resulta que sigue siendo mi mamá. Y yo a mi esposa nunca
¿Sí? Nunca le digo nada. Resulta que yo tal vez sigo haciendo las cosas como se hacían en mi casa y no he dado la oportunidad de que el otro hable también como a él o a ella le gustan, ¿sí? Como a él y a ella también le parecen bien. ¿Sí? ¿Sí? O a veces no queremos dejar que el otro haga y nosotros al contrario, hacer todo. ¿Sí? Porque ahora estos dos individuos, varón y hembra, cada uno tiene sus cualidades, ¿sí? Cada uno tiene sus fortalezas, sus debilidades. Y a veces las fortalezas de uno, ¿sí? Por ayudar demasiado al otro, opacan la responsabilidad que el otro tiene. También hay que dejar hacer. Esta parte de dejar habla mucho de la cruz. Y no es fácil dejar, porque hay que desprenderse emocionalmente. ¿Sí? Y ahora la otra parte tampoco es fácil, porque hay que unirse. ¿Sí? Y al unirse hay que estar abierto a recibir inclusive algunas cosas que a mí no me agradan, ¿sí? Que para mí no es lógico, que no es mi forma, pero yo debo aprender a recibirlas para aprender a amarlas. Y cuando esas dos cosas se unen, ¿sí? Esas dos cosas puedan entonces empezar juntas a ser moldeadas por la voluntad del Señor. ¿No le parece que es como interesante estas tres palabras? ¿Sí? Claro, en la práctica aquí está diciendo, bueno, usted se quiere casar, ¿sí? Usted, varón, primero tome la decisión de casarse, deje a sus padres, ¿sí? Prepare el lugar en el cual usted quiere irse a vivir con la mujer que ama. Mujer, tú te quieres casar, ¿sí? Tú también tomas la decisión de dejar a tus padres y aceptas unirte. Y ahora los dos juntos reconocer que son un nuevo ser, que hay algo nuevo, que va a compartir cosas que iban en cada maleta, ¿sí? Pero que hay un nuevo caminar, ¿sí? Es más fácil uno preparar su maleta y decir, no, tranquilamente, yo acá tengo todo, ¿cierto? Eso es lo más fácil. Pero ¿sabe qué pasa con eso, hermanos? Que cuando lleguen los problemas, van a decir en un momento, es que esta es mi maleta, yo la preparé, ¿sí? Yo puse todo lo que estaba ahí. Entonces por eso es que tenemos que aprender a construir juntos. O sea que nos hayamos casado o no, o ya estemos casados, pero aún muchas veces, otra vez necesitamos revisar nuestras maletas y darse cuenta, oiga, aquí todo lo que está es mío. A mi gusto, a mi forma, a mis tiempos, a mi parecer, son mis planes, son mis metas, son mis sueños. Nosotros debemos, yo creo que los hogares necesitamos afirmar esas cosas y hacer como un examen, ¿sí? Como si nos fuéramos a casar ya mañana y darnos cuenta si tal vez si hemos dejado y si tal vez si hemos recibido. Hermanos, el yugo del Señor, ¿qué dice la palabra? Dice que cómo es el yugo del Señor. Sí. Pero uno cuando escucha estas cosas uno dice como, no, eso es muy difícil, ¿no? Pero hermanos, si nosotros estamos otra vez, no solo el Señor bajo el fundamento, si nosotros sujetos al Señor, va a ser fácil, va a ser precioso, porque no ve que hay dos corazones renovados, hay dos mentes renovadas, hay dos personas que quieren ir por el mismo camino, que disfrutan el mismo camino, que aman las mismas cosas, que se están ayudando en esas debilidades, ¿sí? Pero entonces hay un versículo que decía que no unirás al buey con el asno, ¿sí? Dice que no los vas a unir para arar, ¿sí? Porque entonces a veces uno es más fuerte que el otro, a veces uno es más rápido que el otro, pero si nosotros estamos allí sujetos al Señor, vamos a ir arando, ¿sí? Conforme a que precisamente ese ritmo del Espíritu nos va dando. Amén. Entonces, aquí estaba este principio de dejar, de unir y de ser, construir ahora una independencia entre los dos, pero sujetos al Señor y parados en la voluntad, en el fundamento del Señor.
Mateo 19:6. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Uy, ahí aquí esto sí es que es difícil. Porque resulta que, como hemos dicho al comienzo, bienaventurado el que teme al Señor y anda en sus caminos. Pero cuando no hacemos eso y estamos por el otro camino, entonces como el versículo que habíamos dicho, ¿será que es lícito? ¿Sí? Por esta cosa, porque no es que esta persona no me ama, esta persona no me respeta, esta persona no se baña los dientes, es que esta persona siempre llega tarde, es que está... Y buscamos cosas que son de la parte humana, ¿sí? Y como no hemos aprendido precisamente a depender más de lo espiritual y que lo espiritual gobierne el humano, ¿sí? Por lo humano es que entonces van a empezar casi que todos los conflictos, ¿sí? Que me miró, que me dijo, que no me compró, que no me agradeció, que no me llevó, que sí me llevó. Normalmente son cosas humanas, emocionales, físicas, las que dan ese primer chispazo para, mejor dicho, una guerra mundial. Y creemos que entonces es lícito dar carta de divorcio, separar, juzgar, humillar, disciplinar, ¿sí? Porque hay algo humano que simplemente es tu mano, no se ha llevado precisamente al temor y a los caminos del Señor. Algo humano que está en el desequilibrio, ¿sí? Y no se ha llevado precisamente al conocimiento de la palabra del Señor. ¿Y sabes qué respondió el Señor a esto en cuanto a que lo humano separe lo divino? A que podríamos llevarlo a que lo humano contamine ese propósito y ese orden divino. Aquí el Señor Jesús más adelante responde. Le dijeron, ¿por qué pues mandó Moisés de dar carta de divorcio y repudiarla? Mira la respuesta del Señor, acá dice, les dijo, por la dureza de vuestros corazones. Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres. Mas no fue así en el principio. Porque en el principio, ¿qué veíamos? Dios bendice la pareja, el matrimonio, para que den fruto, para que den vida, para que multipliquen. Pero nosotros, hermanos, por la dureza de nuestro corazón, ¿sí? Es que dañamos y contaminamos ese orden, ese propósito, esa forma divina que el Señor ha dado a las parejas, a las familias, a los matrimonios, ¿sí? Es por la dureza de nuestro corazón que tal vez por eso el Señor no nos ha dado una pareja. Es por la dureza de nuestro corazón que tal vez nuestro hogar está pasando muchos problemas. ¿Y por qué hay dureza en nuestro corazón? Porque muchas veces tampoco permitimos que esa dureza sea tratada, ¿sí? ¿Y quién es la primera persona que va a tratar esa dureza? Pues nuestra cónyuge, nuestra familia, con los que vivimos, los que están cerca. Ese va a ser el medio que el Señor va a usar primeramente. Pero entonces esta dureza del corazón, hermanos, yo la quiero resumir solamente con esta expresión, ¿sí? Que es la falta de Cristo. Todos nuestros problemas, ¿sí? Todos nuestros problemas es porque literalmente falta la medida de Cristo. La medida de Cristo para amar, para sentir, para pensar, para opinar, para decidir. ¿No creen que siempre se expresa por eso? Cuando nuestro vaso está lleno del Señor, hoy va a ser más fácil poner la otra mejilla. Va a ser más fácil pedir perdón. Va a ser más fácil, ¿sí? Reconocer que necesitamos ayuda. Va a ser más fácil que el Señor nos moldee para hacer ese complemento y esa ayuda que la otra pareja. Siempre va a ser precisamente la falta de Cristo, hermanos. Y es que es curioso porque de los hogares de la familia a veces todo se habla tan triste, tan duro, tan tenaz, y uno lee la palabra y todos los versículos que hay son tan preciosos, ¿no? El que haya esposa dice que haya el bien. O sea, uno halló el bien, no hay una carga, no hay algo feo,
No halló algo malo, no halló el bien. ¿Sí? Y alcanza la benevolencia de Yahvé. Dice, cuando alguno fuera recién casado, no saldrá a la guerra, ni en ninguna cosa se le ocupará. Libre estará en su casa por un año. Bueno, ojalá fuera así en nuestra época. Pero este primer año de los matrimonios, ¿para qué era? Esto está en Deuteronomio 24:5. Dice, para alegrar a la mujer que tomó. Uy, ¿no le parece precioso? El Señor aquí dio un mandamiento, dice, los recién casados, tómense en un año y usted, marido, alegra a la mujer que tomó. El Señor quiere que estemos alegres, hermanos. Que hallemos el bien y que estemos alegres. En Eclesiastés dice, goza de la vida con la mujer que amas. ¿Qué quiere el Señor que hagamos con nuestra vida? Dice, goza de la vida con la mujer que amas. El Señor quiere que el gozo esté presente en el matrimonio. Que el matrimonio es algo precioso, hermanos. 9:9. Y Deuteronomio 24:5. Ahí en Eclesiastés, antecitos, dice, mejores son dos que uno, porque tienen mejor paga de su trabajo. ¿Sí? O sea, hay algo que se multiplicó, hay algo que dio fruto, hay algo que soporta también al otro. Mire, dice, porque si cayere el uno, levantará a su compañero. Hay hermanos cuando estamos heridos, cuando estamos tristes, cuando estamos cansados. ¿Usted no cree que es una bendición que haya alguien que nos levante? Amén. Alguien que nos diga, ánimo, mira, tranquila, esto se va a solucionar. Mira, tranquilo, la próxima lo harás o lo haremos mejor. Nosotros necesitamos esas palabras, hermano, porque se acuerda que hay un principio y es que no es bueno que estemos solos. Y es que necesitamos ayuda. Es bueno que haya alguien que nos levante, que sea nuestro compañero, que nos conoce nuestras fortalezas, conoce nuestras debilidades. Porque a veces podemos estar con alguien, pero si ponemos una pantalla, una imagen de alguien que no somos, ¿sí? Va a ser más difícil levantar. Pero dice, ¡ay del solo! Un motivo de oración, hermanos, entonces debe ser que se formen nuevas familias. Amén. Que se formen nuevos hogares. ¿Sí? Y los que se sienten solos, los que están solos, orar para que entonces el Señor les provea una pareja. ¿Sí? Pues no cualquier pareja. Porque entonces van a haber parejas que tristemente, otra vez, cuando están en el camino que no es fuera del temor del Señor, fuera del conocimiento del Señor, lo van a ver caída y lo van a pisotear. Lo van a humillar. ¿Sí? Y nosotros sabemos, y seguramente todos hemos visto experiencias donde han habido hogares que esos hogares solo han sido un martirio. ¿Sí? Donde esos hogares, si no se han matado, es por misericordia de Dios. ¿Sí? Que cuando cayere, habrá unos segundos que lo levante. Ay, o sea que vamos a caer, o sea, que somos débiles. ¿Se acuerdan que hablábamos que teníamos debilidades? Que estamos rodeados de debilidades. Y a veces vamos a caer no porque voluntariamente querramos caer, sino porque cuando otra vez llega la prueba, llega la dificultad, pues bueno, necesitamos que alguien nos levante. Y eso sabe también qué quiere decir, hermanos, que nosotros debemos estar preparados ¿para qué? Para levantar al otro. Debemos prepararnos para sustentar al otro. Y es que a veces desafortunadamente también hay un desequilibrio como en roles. Y a veces estar desequilibrado, ¿sabes qué pasa? Cuando llega cierta circunstancia, cierta necesidad, no sabemos qué hacer. No sabemos cómo afrontar. Pero bueno, aquí lo que queremos decir es, quería recordar estos versículos preciosos de que haya bien, de que es para alegrarnos, que es para gozarnos, alguien que nos levanta. También si dos durmieren juntos se calentarán mutuamente. Mas ¿cómo se calentará uno solo? Y si alguno prevaleciere contra uno, dice, dos le resistirán. Y cordón de 3 dobleces no se rompe.
Ay, qué precioso esto, ¿no, hermanos? Tener ayuda, fortaleza, resistencia. Pero entonces, ¿qué debemos hacer o qué deben hacer? Los que están solteros deben, ¿qué? Pues prepararse para recibir esta bendición. Los que ya están casados deben estar listos y seguirse preparando para tal vez cumplir esa necesidad. Ese versículo de Proverbio 31:10, que es muy famoso. ¿Sí lo recuerdan? Dice, mujer virtuosa, ¿quién la hallará? ¿Sí? Ojalá no sean escasas. ¿Sí? Entonces mira que aquí hay algo que a la mujer se le está llamando, y es a que sea, ¿qué? Virtuosa, que tenga virtudes, que hay ciertos elementos en su vida que sobresalen, ¿sí? Que no son comunes, no, hay algo, hay una virtud ahí. ¿Y usted sabe del hombre que se dice también en Proverbios? ¿Sí? Dice, pero hombre de verdad, ¿quién lo hallará? ¿Y eso es por qué? Porque hay hombres que no son hombres, ¿sí? No son hombres. Por eso no pueden tomar esa decisión de dejar a su padre y a su madre, ¿sí? Entonces el hombre, nosotros los varones, ¿qué tenemos que hacer? Pues preguntarnos, bueno, ¿qué es ser un hombre de verdad? ¿Cómo es un hombre de verdad? ¿Sí? Y buscar ese camino y prepararnos para que ojalá nuestras esposas digan, no, mi esposo él es un hombre de verdad. Y para que el varón también pueda decir de su esposa, sí, ella es una mujer virtuosa. Ahora también seamos humildes y no seamos tan exigentes, porque entonces podríamos estar esperando que la persona que va a llegar para nosotros, sí, la super mujer virtuosa en todo, no, y el superhombre perfecto en todo, no, ¿cierto? Pero eso los vamos a reconocer, claro, cuando las personas están caminando en el Señor, ahí vamos a ir a aprender a reconocer si la verdad está en Él y si la virtud está en ella. Mira que Adán y Eva, hermanos, ellos estaban sirviendo en el huerto del Edén, ¿no? Ese es el modelo, ¿no? ¿Y ellos qué hacían en el huerto del Edén? Hacían varias cosas. Le ponían nombre a los animalitos, estaban sojuzgando, ¿sí? Pero había algo precioso, ¿saben qué era? Ellos caminaban con el Señor, ¿sí? Porque dice que la voz de Jehová paseaba por el huerto. Ellos tenían una comunión íntima con el Señor. Y esa comunión se perdió, ese matrimonio perfecto, que se amaba, que se conocía, que estaban en intimidad, que se estaban conociendo, se rompió por el pecado, pero ese pecado rompió también la intimidad de la comunión con Dios. Nosotros así mismo, hermanos, no debemos permitir que las familias y que los matrimonios rompan esa intimidad con el Señor, sino al contrario, que sea firme, que sea fuerte, para que nuestros hogares, nuestras familias también sean un huerto del Edén, ¿sí? Y no sean por allá algo parecido, no sé, al Seol. Sí, no, hermanos, recordemos que el Señor nos ha llamado precisamente a esas cosas muy preciosas. Ahí en Mateo ahí sigue diciendo, y yo os digo que cualquiera que repudie a su mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra, adultera. Y el que se casa con la repudiada, adultera. Le dijeron sus discípulos, y mira que a veces así dice el mundo también, si así es la condición del hombre con su mujer, no conviene casarse. ¿No cree que hoy en día todo el mundo dice eso? No, eso hoy en día no conviene. Económicamente, no, eso... No, mal negocio. El dinero no alcanza, la plata no alcanza. No, el mundo está tenaz. Pero eso es otra vez, eso es ver solo con los ojos humanos, los ojos mundanos, con los ojos de nosotros, que se está protegiendo, se está cuidando, está poniendo barreras. Pero aún así el Señor también dice algo, mira, que es muy interesante esta frase. Entonces Él les dijo, no todos son capaces de recibir eso, sino aquellos a quienes les es dado. De hecho hay hermanos y hermanas que pueden vivir solos, tienen ese don de estar solos. Pero resulta que aún no todos son capaces de recibir este
llamado de formar un hogar. Y ahí es donde uno debe preguntar, bueno Señor, ¿y yo por qué no soy capaz? O porque tal vez no estoy siendo capaz, ¿sí?, de sustentar, de cuidar mi hogar correctamente. ¿Será tal vez porque en mi hogar no se ve este gozo, esta felicidad, estos dones multiplicados? Tal vez porque es donde debemos ir al Señor y reconocer, bueno, ¿qué está pasando? ¿Por qué no estoy recibiendo esa capacidad del Señor? Y muy seguramente la respuesta vuelve a ser falta de Cristo, ¿sí? Como habíamos leído en Oseas, tal vez hemos olvidado el orden del Señor, el propósito del Señor, que todo depende de Él y es para Él y no es conforme a mi gusto y a mi forma. Entonces resulta que yo, hombre, me casé y ahora resulta que tengo una mamá dos. No, mi esposa no es mi mamá, ¿sí? Mi esposo no es mi papá. Pero a veces tristemente podemos tener un concepto, ¿sí?, donde queremos es moldear a como yo quiero. Y entonces no, es que él es la cabeza, entonces van a ser las reglas de él solamente. No. Es que va a ser la forma de él solamente, que él es la cabeza. No. Realmente no. Que la cabeza de nosotros, ¿quién es? Es Cristo. Él tiene que sujetarse a Cristo, que es la cabeza. Y ella se sujeta a Él. Pero el orden, siempre el orden, es el orden del Señor, ¿sí? Por eso es que precisamente esta pareja necesita estar en intimidad con el Señor, para que los dos puedan ver el orden y el camino y los tiempos y el ritmo del Señor. Ya no sé ni cuánto llevo. Voy a seguir. Pero, ¿Hasta qué hora quieres continuar? yo no sé a qué hora se empecé. A las 11:30. Empecé a las 12:30. Uy. Bueno, 5 minutos que van a ser 10. Solamente para, bueno, decir otras cosas. Otro principio, hermanos, ¿sí?, que ha estado intrínseco, es reconocer que somos diferentes, ¿sí? Todo el mundo dirá, no, sí, yo sé que somos diferentes, pero a veces hay que reconocer, hombre y mujer son diferentes, nuestros diseños son diferentes, nuestras capacidades son diferentes, aún nuestros roles y los llamados de responsabilidad que el Señor quiere que cada uno cumpla en el matrimonio y en el hogar son diferentes. Pero que sean diferentes, que seamos diferentes, no significa que yo voy a dejar a la otra persona sola para que cumpla eso. No sé si me hago entender. Entonces, por ejemplo, al hombre, ¿sí?, al anciano se le dice que gobierne bien su casa, ¿sí? Eso no significa que entonces la mujer lo va a dejar a él, ¿sí?, solo que gobierne, eso es responsabilidad de él, eso es llamado de él. No, ella debe entrar y a participar y a sustentar ese gobierno, ¿sí? A la mujer se le dice que la mujer sabe a qué, edifica su casa, pero eso no significa que entonces el hombre, el varón, la va a dejar a ella sola. Bueno, mamita, vaya, vaya, lave usted sola, vaya, cocine usted sola, vaya, cuide los niños usted sola. ¿No es que usted es la que tiene que edificar la casa? No, hermanos, el hombre entra y también debe participar. Lo que pasa es que ahora, claro, en nuestro diseño, para el hombre va a ser mucho más fácil ciertas cosas y van a ser más naturales ciertas cosas, y hay cosas que se le van a dar más fáciles. Entonces, pero aún así, en eso él necesita ayuda y ella va a entrar a ayudar y a sustentarlos. Y a ella, las mujeres, hay cosas que se les da más fácil por naturaleza, que para el hombre, los hombres somos más torpes, pero aún así el hombre tiene que entrar y ayudar y sustentar. Porque ¿sabe qué pasa, hermanos? Muchos de los problemas en las familias, en los hogares, es porque una de las dos personas está sobrecargada. Y está sobrecargada porque o la otra persona es irresponsable en su llamado a ayudar y a sustentar y apoyar, ¿sí? O porque la otra persona es completamente egoísta y orgullosa y no deja que la otra persona participe. No sé si lo dije muy rápido, pero muchas veces es así. O una persona no ayuda a la otra y esa persona se sobrecarga con tareas, con cosas,
¿sí? O la otra persona quiere dominar y hacer todo y no permita que la otra persona apoye, sustenta y aprenda. Y eso, ¿sabe por qué es necesario, hermanos? Porque a veces nosotros tenemos que ponernos en el papel del otro, ¿sí? Debemos dar lugar que el otro, o sea, ¿cómo lo digo? De ver o experimentar las cosas que el otro está viviendo. Es muy fácil que él sea el que vaya al banco, ¿sí? Y pague, porque él es el hombre, él tiene que ir y pagar y tal. Bueno, pues un día hazlo tú. Y ve, camina hasta el banco, haz las 3 horas de fila, agárrate con la persona de allá que no entiende el proceso, ¿sí? A veces va a ser más fácil llegar a decir, ay, ¿por qué no pagaste eso? ¿Cierto? Ese es un ejemplo que quiero dar porque a veces hay que vivir el papel del otro, ¿sí? Ay, es que tú no has cocinado y no lavaste la ropa y no hiciste las cosas. Ah, bueno, entonces tú, varón, cuando llegues cansado, ¿sí? Dile a ella, no, no hagas nada, yo voy a lavar, yo voy a planchar, voy a hacer con los niños, ¿sí? A veces es bueno vivir las cosas y complementarnos, hermanos, ¿sí? El cerebro del hombre es más grande, ¿sí? Nuestro cerebro físicamente es más grande. Y por eso no significa que seamos más inteligentes, ¿sí? El cerebro de la mujer es más pequeño, ¿sí? Es más pequeño, pero tiene más conexiones neurológicas, ¿sí? Por eso para la mujer es más fácil hacer muchas tareas y pensar en muchas cosas al tiempo. Pero eso no significa que entonces, como ya tiene esa habilidad, haga todo, ¿sí? Eso no significa que como él tiene cierta fortaleza, él siempre va a hacer esa tarea. Hermanos, intentemos ayudar al otro en sus roles, pero participemos de ellos. Si vienen visitas a su casa, hermano, que no sea siempre ella la que cocine. Usted también métase a la cocina y prepare la comida para los invitados, ¿sí? Eso ya es una opinión personal, pero normalmente lo que yo he visto en mi caminar cristiano es que la mayoría